18 horas, 1 minuto. No hay problemas que resistan tu adoración. Estás escuchando Radio Cristiana Rosa de Ferón, desde Lima, Perú, a las naciones. Muy buenas tardes, amados amigos, amados hermanos en Cristo. Dios los bendiga abundantemente. La gracia del Señor sea con todos ustedes en sus hogares. Una vez más estamos transmitiendo a través de una radio bendecida para bendecir, y deseamos que esta palabra que estaremos dando en esta tarde sea también de edificación para sus vidas. Gracias al Señor. Estamos escuchando esta hermosa canción también. Estás escuchando Cristiana Rosa de Ferón, desde Lima, Perú, a las naciones. Muy buenas tardes, amados hermanos. Luis Celestino Arias, Dios lo bendiga, hermano Arias. La gracia del Señor sea con usted. La presencia del Señor los guarde, los cuida, los proteja. Gracias al Señor. Estamos ahora ya en contacto en vivo para tener nuestra transmisión de los domingos a las 6:00 de la tarde. Gracias al Señor una vez más. Estamos listos para tener este tema tan importante que estamos viendo acerca del reino de Dios. El reino de Dios. Estamos estudiando y reflexionando acerca de esta palabra que el Señor nos está dando, y que el mismo Señor Jesucristo estuvo aquí en esta tierra hablando acerca del reino de Dios. Estamos descubriendo eso, estamos estudiando juntos, queremos reflexionar algo en esta tarde también, y deseamos que el Señor nos hable, nos ministre. Principios del reino, su santidad. Estamos en la lección número 5 en esta oportunidad, que el Señor nos hable acerca de este principio. Nos ha hablado del primer principio que hemos estado viendo, que es el amor. El segundo principio que hemos visto es la unidad del cuerpo de Cristo. Y el otro es la santidad, su santidad. Bien, vamos a estar deseosos de poder compartir esta palabra también con nuestros amigos, que ellos también puedan ser edificados. Bendiciones, hermana Aleida de la O Bravo, bendiciones, Dios lo bendiga, la gracia del Señor sea con usted. Nuestra hermana Idalia Grados, Dios lo bendiga, gracias al Señor. Bendiciones, nuestro hermano Juan Alberto Rodríguez, bendiciones también para usted, que la presencia del Señor lo guarde, lo cuide, lo proteja. Lo hemos extrañado en esta mañana en el servicio dominical. Hoy día estuvo muy hermoso el tiempo de la escuela bíblica de vacaciones. Tuvimos en esta semana, y hoy día, el domingo, fue la clausura. Gracias al Señor. Vamos a orar para tener este tiempo de bendición. Gracias, Señor. Señor, en esta tarde te pedimos, Señor, que bendigas una vez más a cada uno de tus hijos en esta palabra. Usa mis labios, usa, Dios Santo, mi corazón. Ministranos a través de esta palabra a todas las personas que estarán en contacto. Tu palabra es necesario, Dios Santo, y más que nunca, a ti sea la gloria. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Primera de Pedro. La palabra del Señor es importante para nosotros. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Gloria a Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Amén. Mira lo que dice esta corta palabra que damos inicio a este tiempo. Elegidos según la presciencia de Dios. Qué tremendo. Elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu
para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicados. Gloria a Dios. Qué tremendo. Mire, elegidos, los hijos de Dios, hemos sido elegidos por Él. ¿Para qué? Según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu. Está hablando del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien tiene esta labor de santificar al creyente. No somos nosotros que tenemos que decirle que tienes que hacer esto, que tienes que ponerte esto, que tienes que hacer así tenemos que hacer. No somos nosotros. Es el Espíritu Santo para obedecer. Wow. Si el Señor te dice algo, no tenemos otra cosa más que obedecer. Para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo. Si usted se ha dado cuenta ya, en este simple texto, está hablando del Dios Trino. El Padre Dios, el Espíritu Santo y rociados por la sangre de Jesucristo. Qué tremendo saludo que da el apóstol Pedro aquí a la iglesia de Galacia, de Capadocia, de Asia y de Bitinia. Qué tremendo. Entonces acá está hablando de la santificación. Está hablando de otro de los principios del reino. El reino de Dios. Nosotros como hijos de Dios tenemos que saber estos principios del reino. Y ese principio del reino, Padre, santifícanos en tu verdad. Es otro texto que Jesús le dice a su Padre. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Así como se hace en los cielos, se haga también en la tierra. Santificado sea tu nombre. Esos son principios. Nuestro Señor Jesucristo está adorando al Padre con este principio. Si no hay santidad en nuestra vida, no vamos a poder adorarle como Él quiere. Qué tremenda sabiduría que el Señor nos pone aquí en esta reflexión. Es necesario la santidad para poder cumplir las demás cosas. Estas tres cosas centran el todo para lo que se llama la palabra adoración. La santidad es uno de ellos, para que podamos adorar al Padre en la hermosura de su santidad. Este es un principio que como hijo de Dios tenemos que saber. Nuestro Señor Jesucristo enseñó eso a sus discípulos. ¿Cómo debemos nosotros saber vivir el reino de Dios? El reino de Dios. Tan importante era este tema para nuestro Señor Jesucristo, que lo enseñó a sus discípulos mientras Él estaba vivo. Y cuando Él resucitó, se dio un espacio de 40 días para que pudiera seguir enseñando acerca del reino de Dios. Entonces, la santidad, la unidad, el amor, hacemos estas tres cosas que esto nos enseña como principios de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esta palabra de
santificación del espíritu tiene que ver con santificación de nuestra mente y de nuestro cuerpo. Siempre deben ir juntos, no separados. Repito, la santificación es para nuestra mente y nuestros cuerpos. Así es. El sinónimo de santificación, hacer santo, consagración, consagrar, separado del mundo, apartarse del pecado para tener una íntima comunión con Dios y servirle a Dios. Eso es lo que nos dice el diccionario. Pero la obra del Espíritu Santo es la que va a hacer eso. Por supuesto que nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Pero la obra que Dios ha iniciado en nosotros, Él lo va a ir perfeccionando. Si es que nosotros lo dejamos que Él haga su obra. El Espíritu Santo es básico. Hasta esta altura el creyente ya tiene el poder del Espíritu Santo. Sin eso no va a poder santificarse. Su nombre mismo lo dice, Espíritu Santo. Él es el que va a perfeccionarnos en nosotros. La obra del Espíritu Santo lo separará de las costumbres pecaminosas. Si usted todavía sigue en el pecado, es porque usted no lo deja que el Espíritu Santo obre en su vida. Entonces el Espíritu Santo va a renovar tu naturaleza pecaminosa, nuestra naturaleza pecaminosa, y lo va a hacer conforme a la imagen de Jesucristo. Porque tenemos que llegar a esa estatura e imagen de Cristo, llegar a ese nivel. Por eso es importante la obra del Espíritu Santo en el creyente. Y todos los creyentes debemos pedir que el Espíritu Santo haga esa obra. La obra del Espíritu Santo va a capacitarnos, a cada uno de nosotros nos va a capacitar para que podamos vivir una vida santa y victoriosa. Para que podamos vivir una vida santa y victoriosa. No se trata de perfección, de santurrones, de fanatismo, no estamos hablando de eso. No se trata de perfección, sino de rectitud, de madurez, de una rectitud moral de carácter. Se trata de tener dominio de nuestro carácter. Y ese es el fruto del Espíritu Santo, que va a obrar en la vida del creyente, demostrando su pureza, demostrando su obediencia. El creyente va a demostrar que tiene ese principio de santidad ya en su vida cuando participa de las cosas puras, limpias, pureza, cuando es obediente a la palabra y su conducta mejora. Su conducta se va perfeccionando, madurando cada vez más. Nunca va a llegar a ser perfecto, pero va a hacer las cosas rectas, las cosas buenas, las cosas rectas. Entonces, la santidad de Dios es así. Está demostrando con lo que estamos mencionando que la santidad no es pasiva, es activa en el creyente. No es pasivo,
es activa en el creyente. No estamos hablando de que tú tienes que separarte del mundo, aislarte del mundo, irte a un convento y ahí tienes que santificarte y castigarte y latigarte. No, eso no es lo que Cristo nos dice o que la palabra de Dios nos enseña. Entonces, hermanos queridos, es muy importante este principio, lo que dice que somos llamados a ser santos. Bien, hacemos un pequeño paréntesis. Bendiciones, hermana Cecia Calle, Dios lo bendiga. Hermano Juan Rodríguez, bendiciones, Dios lo bendiga. Hermana Daisy Cruz, Dios lo bendiga abundantemente. Bendiciones a nuestro hermano Jonathan, Dios lo bendiga. Debe estar ahí nuestro hermano Jonathan. Bendiciones, hermano Jonathan, Dios lo bendiga. Hermana Marilu Valerio, bendiciones también para todos ustedes. La gracia del Señor los guarde, los cuide y los proteja. Hermana María Sosa, Dios lo bendiga. Bendiciones para todos ustedes y gracias al Señor por ese gran esfuerzo que ustedes han estado haciendo en esta mañana. El Señor glorificándose con los niños de la escuela bíblica de vacaciones. Qué bien, vamos a compartir esta palabra con nuestros amigos para que ellos también puedan ser edificados, que la gracia del Señor puede llegar a ellos también. Necesitamos que ellos también puedan conocer más y más del Señor. Gracias a Dios. Aleluya. Estamos compartiendo esta palabra con nuestros amigos. Si usted también pueda compartir esta palabra con sus amigos, con las personas que están en su entorno. Que esta palabra corra, queridos hermanos. Deja que esta palabra corra para todas las personas. Y bueno, qué bien que tenemos estos medios para que podamos hacer que la palabra de Dios pueda llegar a los hogares de nuestros hermanos que no pueden venir de repente porque están lejos de repente algunas personas de repente todavía tienen cierta reserva en cuanto a esta pandemia, pero estamos listos para compartir con nuestros familiares también que están en provincia, ¿no? ¿Por qué no? La gracia del Señor llegará para con cada uno de ellos. Bien, estamos entonces compartiendo esta hermosa palabra. Que el Señor nos ayude para que podamos seguir adelante. Gracias al Señor. Amén. 18:19. Amén, gloria a Dios. Estás escuchando Radio Cristiana Rosa de Ferón, desde Lima, Perú, a las naciones. Amén, gloria a Dios. Bendiciones, hermana Gisela Patricia Malázquez, Dios lo bendiga abundantemente. La gracia del Señor los guarde, los cuide, los bendiga a ustedes también. Bien, somos llamados a ser santos. Somos santos solo a través de Jesucristo. No hay otro. El único mediador entre Dios y los hombres, hemos dicho, es Jesucristo. Y somos santos solo a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa eso? Porque no hay otro hombre, dado a los hombres, quien puede perdonar pecados. El único hombre, el Hijo del Hombre, nuestro Señor Jesucristo, el único que puede perdonar pecados. Y eso es lo que odia el enemigo. Odia el enemigo que le haga recordar eso. El único persona que nos puede santificar es a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Por la obra que Él hizo en nosotros. La obra que Él hizo en la cruz por nosotros. Él dio su vida por nosotros. Él murió por nuestros pecados. Él pagó el precio tan elevado de dar su vida por nosotros. Desde ese momento el pecado murió. Quedó en nuestro Señor Jesucristo para siempre. Y desde ese momento nuestros pecados son perdonados.
son justificados todas nuestras maldades y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nueva criatura es. Las cosas pasadas ya están pasadas. Y aquí todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Tremendas palabras que nos llegan al corazón. ¿Cómo no agradecerle a nuestro Señor Jesucristo que a través de Él podemos ser justificados, podemos ser librados de la condenación del pecado? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que nadie te puede condenar cuando tú recibes a Jesús como tu Salvador personal. Él empieza esa labor de santificación en tu vida. El Espíritu Santo empieza a hacer esa labor en ti y te sella, te pone un sello y dice, ahora esta persona es propiedad del Espíritu Santo, es propiedad de Dios. Y esa obra que empezó nuestro Señor Jesucristo lo va a ir perfeccionando a través del Espíritu Santo. Qué tremendas funciones que tienen estas maravillas de Dios. El Espíritu Santo va a ir perfeccionando nuestra manera de hablar, nuestra manera de pensar, nuestra manera de obrar, nuestra conducta va a ir perfeccionándose. Y gracias a Dios. La palabra de Dios nos va a ayudar mucho, porque dice que la santidad de Dios, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Gracias, Señor. Tu palabra es verdad. Esta palabra es verdad que va a ir quitando toda mentira de nuestra mente. Tenemos que entender claramente también que Dios es 3 veces santo. Quizás nuestra mente finita no puede entender cómo es eso que 3 veces santo. No podemos entender claramente. Algunos podemos de repente tratar de entender que Dios es santo, Él mismo es santo, yo soy. También es santo a través de nuestro Señor Jesucristo. También es santo a través de nuestro Espíritu Santo. Bueno, son cosas que de repente podemos decir. Pero la santidad de Dios, 3 veces santo, se hace presente en esta tierra. Primero Dios hablando desde Adán a los patriarcas, los hablaba directamente. Después manifestándose a través de nuestro Señor Jesucristo, cuando el reino de Dios se acerca a través de nuestro Señor Jesucristo, y nuestro Señor Jesucristo establece su reino aquí en la tierra, y quitándole todo el poderío al enemigo, y todo el poderío y la autoridad de la muerte lo quitó. Por eso es que se habla, el reino de los cielos se ha acercado. Ese reino de los cielos ha bajado y está aquí en la tierra. Así es. Una cosa es reino de Dios, y otra cosa que podemos nosotros enfatizar es que el reino del cielo, de los cielos, lo estableció nuestro Señor Jesucristo con poder y autoridad, echando fuera demonios, poniendo manos sobre los enfermos y ser sanados, bautizándoles en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo,
bautizando, fueron bautizados con el poder del Espíritu Santo. ¡Qué tremendo! Entonces, el Espíritu Santo es muy importante. Hoy en día está hablándonos a través del Espíritu Santo. El Padre no está con nosotros, Jesucristo no está con nosotros personalmente, pero a través del Espíritu Santo, esa es la labor del Espíritu Santo hoy en día. Esa obra de santidad que hace el Espíritu Santo en nuestra vida, Él empieza a gobernar en nuestra mente. Empieza a refrenar tu lengua. Las cosas que antes hablabas, ahora ya no vas a hablar. Porque tú has sido llamado a ser santo. Él va a moldear nuestra manera de actuar. Él va a moldear nuestra actitud, nuestra conducta. Lo va a moldear. Y todo tiene eso, un objetivo. No es por gusto que lo va a moldear. Él va a santificar tu vida, porque hay un objetivo para eso. Una vez que tú eres santo, Dios quiere que podamos ser santos para que le podamos adorar en la hermosura de su santidad. Salmos 96:9. Salmos 96:9. Lo podemos leer un ratito esa palabra. Salmos 96, el versículo 9. Mire lo que dice la palabra del Señor. 96:9. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Temed delante de él toda la tierra. Entonces hay un objetivo para qué Dios quiere y para qué Dios nos ha llamado a ser santos. Somos salvos a través de nuestro Señor Jesucristo. Pero esa obra lo perfecciona el Espíritu Santo para ser santos. Hay una necesidad absoluta de mantener nuestra vida de una manera que sea controlada por la santidad de Dios. Y eso lo hace el Espíritu Santo. Amén. Eso lo hace el Espíritu Santo. El amor de Dios reina en nuestro corazón. Ese amor de Dios es como una locomotora. El amor de Dios. Luego viene otra, ya no la locomotora central, sino viene otro más y otro más. Entonces todo eso tienen que caminar. Tienen que ir por la locomotora, camina por el tren, los rieles del tren. Estamos hablando de eso, un ejemplo. La locomotora del amor tiene varios vagones y van corriendo a través de ese riel. Las ruedas que tiene la locomotora tienen que ver con la unidad. Las ruedas que tiene la locomotora y los vagones tienen que ver con la unidad. Pero tú tienes el amor, tú tienes la locomotora, pero si no tienes el riel, no vas a poder correr. Esa locomotora no va a poder correr si no hay riel. Si el riel se cae, por más buena que esté la locomotora del amor, o por más bueno que estén las ruedas de unidad, pero no pueden correr por el riel, porque el riel representaría la santidad. Entonces, el amor y la unidad que debemos tener todos nosotros
va a circular por ese riel que es la santidad. Esas tres cosas funcionan así. Por eso es importante lo que dice la palabra, que sin santidad nadie verá a Dios. ¿De qué sirve, dice, que tú puedas hacer muchas obras de caridad? Puedes tener todos los dones, palabra profética, y no tienes amor. De nada sirve. Ese amor que Dios pone en nosotros debe circular, debe avanzar. Tenemos que tener ese complemento de la santidad. Esas tres cosas van juntas. La locomotora del amor no podrá correr si no hay el riel de la santidad. La santidad es el riel sobre la cual la locomotora del amor debe de correr. Así es. La marca de los hijos del reino. La marca de los hijos del reino deben ser estas tres cosas. Los ciudadanos del reino deben tener estos tres principios básicos: el amor, la unidad y la santidad. Estas tres cosas tienen fruto. Tienen fruto. Estas tres cosas van a tener resultados. La santidad, queridos hermanos, aquí habla, mira lo que dice: adorar a Jehová en la hermosura de la santidad, temed delante de él. Temed delante de él toda la tierra. El temor del Señor. Cuando una persona tiene santidad, va a tener temor de no fallarle a Dios. Va a tener temor de agradarle a Dios, de no fallarle a Él, de no quedar mal con Dios. Esa persona va a pensar 2, 3 veces y va a hacer todo lo posible para no contristar, no ponerle triste al Espíritu Santo. Habrá un deseo de dejar todo tipo de esos pecados malos que antes hacíamos. En otras palabras, el creyente ya no va a amar el pecado como antes lo amaba. Y algunos van a odiar el pecado en la mejor manera de esta palabra, odiar. Proverbios capítulo 8, versículo 13, dice que el temor de Jehová es aborrecer el mal. Aborrecer el mal. El temor de Jehová es aborrecer el mal. Ese es otro tema donde tenemos que hablar ya en otra oportunidad. Entonces la santidad va a tener su fruto, queridos hermanos. Esto nos ayuda para que ya no pueda haber pecado en nosotros. Va a haber fruto vas a tener un deseo de adorar al Señor. Hay que adorarle en espíritu y en verdad. No puede haber dos verdades. La verdad es una sola, que como cristiano, como creyente, esa verdad debe estar en nosotros, que debemos adorarle en espíritu. Nuestra conexión con el Espíritu Santo. Y debemos vivir en esa verdad de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, nuestra adoración debe ser en la más ordenada nuestra vida. Debe haber verdad en nuestra vida, de lo que hablamos y lo que hacemos. Esos deben estar muy congruentes. En el capítulo 17 del libro de Juan, el versículo 17, hemos estado mencionando algo de eso,
Mire lo que dice capítulo 17, versículo 17 del libro de San Juan. Dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. El pasaje nos hace mencionar que también la verdad os hará libres. ¿Usted se acuerda de eso? La palabra de Dios no solo puede llegar a nuestra mente, eso puede ser una teoría, pero si no, debe llegar algo más. Esa palabra, la palabra de Dios debe de llegar a aplicarla a nuestra vida para que ya no haya mentira en nuestras vidas. Tu palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad. Por eso es importante que la palabra de Dios sea estudiada, sea leída todos los días. Esta palabra de Dios nos va a madurar. La palabra de Dios nos va a perfeccionar. La palabra de Dios nos va a santificar. Eso es en resumen lo que podemos mencionar. La palabra de Dios nos ayuda en todo esto. La fe sin obras es muerta. Tú tienes fe, obra leyendo la palabra. Lee la palabra. No es santidad si tú te aíslas. No, ese es un error. La palabra del Señor nos dice que tenemos que estar unidos en un solo espíritu, que tenemos que tener amor. No puede haber una santidad si no hay amor en tu vida. Ese amor en tu vida debe reflejar como fruto de nuestra santificación. Bien, esa palabra quería compartir en esta hermosa tarde, el tercer principio del reino. Resumo, somos llamados a ser santos. Conviene en la casa de Jehová la santidad. Primero somos salvos a través de nuestro Señor Jesucristo. Pero ahí no queda. Es necesario que el creyente tenga el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, para decir no al pecado, para decir no a la mentira, que nuestra vida debe ser transparente, que nuestra vida debe reflejar la verdad en nuestra vida. Eso no es fácil al comienzo, pero tampoco es imposible. Que el Señor te ayude para seguir estos principios, que sin ellos no entraremos al reino de Dios. Oremos. Padre, gracias por esta palabra simple, corta, sencilla, que tú nos has dado en esta tarde. Muchísimas gracias, Señor, porque nos has hablado que debemos adorar a Jehová en la hermosura de la santidad. Señor, gracias, porque estas tres cosas elementales que están en tu reino deben estar en mi vida, en nuestras vidas, para que estas tres cosas juntas podamos adorarte como tú deseas, como tú quieres. Si estas cosas no están en nuestra vida, es muy difícil que podamos adorar a Dios en espíritu y en verdad. Gracias, Señor. A ti la gloria, a ti sea la alabanza. En el nombre de Jesucristo hemos orado. Querido amigo, si todavía no conoces estas verdades acerca del reino, necesitas saber más de Dios. Bueno, puedes tener nuestro contacto. Tenemos la radio. A través de la radio, ahí usted puede encontrar nuestro contacto. Nuestro contacto es el 9910-64097. Usted puede encontrarnos allí. Si usted está acá en Lima, usted puede encontrarnos en el Girón Ayacucho 3704, San Martín de Porres, cuadra 37 de la avenida Perú. Acá tenemos una grabación.
Somos una iglesia cristiana para usted y la familia. Le invitamos a usted y su familia a escuchar la palabra de Dios. Nuestro deseo es ayudarle a establecer una buena relación con Dios, con tu esposo, tu esposa, Amén. tu novia, tu familia, tus vecinos, tus amigos, tus hijos y una buena relación con tus amigos de tu trabajo. Bendiciones. Desde Lima, Perú, distrito de San Martín de Porres. Si estás cerca a la Avenida Perú, visítanos. Sin duda será una gran bendición extenderle personalmente nuestro saludo. Pastor Máximo. Bien, hermanos. 42 minutos. Bien, gracias al Señor.